Donde hay una necesidad, nace un derecho. Derechos y derecho. Análisis del derecho desde la perspectiva de la justicia social. Con Victoria Aure. Derechos y derecho en el Ágora. Bueno, y si hablamos de derecho y derechos esta semana, es inevitable no hablar sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que empezará a tratarse junto al proyecto de los 1000 días. A partir de hoy, en diputados, se va a tratar en comisiones y con la idea de que a partir de un dictamen llegue a la Cámara en pleno para que pueda votarlo. Ahí están contando los porotos, pero yo quería hacer un repaso de en qué consisten estos dos proyectos, y para eso quería arrancar por el proyecto de los 1000 días, que cuando lo leemos podemos referenciar al inicio que el objeto de este proyecto es fortalecer el cuidado integral de la salud y de la vida de las mujeres y otras personas gestantes y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral y prevenir las violencias. Esto, al igual que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, tiene un encuadre normativo que parte de la Constitución Nacional y después de la gran cantidad de tratados de derechos humanos que nuestro país ha firmado y que se encuentran en el mismo nivel que la Constitución. Ese es el basamento jurídico. Tiene unos principios rectores que, entre los que podemos nombrar, mejor dicho, la atención integral de la salud de las mujeres y otras personas gestantes, una articulación y coordinación de los distintos organismos competentes en las políticas públicas dirigidas a la primera infancia, una simplificación en los trámites necesarios para el acceso a los derechos de la seguridad social, un diseño de políticas públicas que brinden la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente su responsabilidad y cuidado, un respeto irrestricto al interés superior del niño y de la niña y del principio de autonomía progresiva. Respecto de la autonomía de las mujeres y otras personas gestantes, también respecto de la identidad de género y de las personas, y el acceso a la información y a la capacidad para el ejercicio de los derechos, la atención especializada de acuerdo con la interseccionalidad de los derechos y vulneración de estos. Lo que busca en realidad este proyecto es garantizar los derechos necesarios en esos primeros 1000 días de los niños, niñas y niñes, y también de las madres y de las familias, para que puedan tener un desarrollo adecuado. Sabemos que esos primeros años de vida son fundamentales para el posterior desarrollo cognitivo de todas las personas. Claro. Y me hace acordar mucho al programa Cunitas, que había surgido durante el kirchnerismo, que había logrado bajar la mortalidad infantil y que además de eso, también conllevaba un montón de otros estudios, tanto para la embarazada como para los niños. Las cunas. No era solo las cunas. No, era un programa bastante integral. También traía material de lectura para dudas, para poder capacitar de una manera muy sencilla a las madres, padres primerizos, ¿no? con las dudas que te pueden surgir cotidianamente. Pero bueno, este proyecto retoma eso en parte y profundiza un poco más. Y la estrategia de mandarlos juntos, los dos proyectos juntos, porque esta cuestión que, como vos denominás, la elección es fundamental. Y bueno, está la elección de interrumpir el embarazo o la elección de seguir con ese embarazo adelante. Y si queremos interrumpir el embarazo, el proyecto de IVE dice en el objeto de por qué se manda este proyecto, que lo que se busca es regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenibles.
Los derechos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar son decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en este proyecto de ley, requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud de conformidad con lo establecido en este proyecto de ley, requerir y recibir atención posaborto de los servicios del sistema de salud sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la ley y prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces, que esto resume un poco cuál es la consigna de la campaña por el derecho a abortar, que es la educación sexual y los anticonceptivos, y que tienen que estar todo de la mano, ¿no? Porque muchas veces en los votos de a quién se oponían a la aprobación del aborto legal estaba que no, hay que profundizar la educación sexual, y no, la realidad es una cosa de la mano de la otra. Sí, igual muchos de esos sectores que decían eso en el momento, que eran estos sectores autodenominados pro vida, una vez que no salió este proyecto de ley, fueron corriendo a hablar mal de la ley de educación sexual y a decir cosas como, por ejemplo, que le enseñaban a los nenes a masturbarse en la escuela. Entonces, digamos, me parece que era una excusa en realidad. Sí, por supuesto. Y bueno, y también tenemos una comparativa entre cuál es el proyecto del Ejecutivo y el proyecto de la campaña, que la estoy abriendo aquí porque no me lo acuerdo de memoria, pero entre ellas tenemos que el proyecto del Ejecutivo dice que el aborto será legal hasta las 14 semanas de gestación. Esto mismo dice el proyecto de la campaña por el derecho a decidir. Después también modifica el Código Penal en su articulado, incorporando esta cuestión de que hasta la semana 14 no será punible, y si está en riesgo la salud de la persona o de la madre, también se podrá abortar posterior a la semana 14. Esto también estaba incorporado en el proyecto de la campaña. Después habla de ahí se me fue la palabra. Cuando un médico se niega a atender la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, que por supuesto establece que no puede haber una objeción de conciencia institucional, claro, y que si un médico ejerce la objeción de conciencia, de todas formas tiene que poder derivar a la persona a alguien que le pueda hacer la práctica. O sea, no puede decir, no, yo no lo hago y se queda con los brazos cruzados, sino que tiene que asegurar el acceso a ese derecho. Y bueno, y después otras cuestiones más que son muy similares, el proyecto del Ejecutivo al de la campaña, pero lo que se dice es la fortaleza que tiene que un poder ejecutivo, que es el mismo Estado, que envíe el proyecto de ley, hace que también que los diputados y los senadores se puedan agarrar desde otro lugar. Claro. Sí, le da un empuje mucho más fuerte. Exacto. Así que bueno, veremos qué pasa con esto. La porotera da a favor en diputados, en el Senado está un poco más complicado. En diputados hay una mayoría ajustada. Hay una mayoría ajustada, pero estarían los números. Y en el Senado todavía está debatiéndose y hay que hacer un poco más de rosca. Claro. Para terminar de convencer a algunas personas indecisas. Y ahí hay mucha expectativa por qué vaya a hacer Cristina. Digamos que ya algunos andaban diciendo que ahora no estaba tan a favor, como que había sido una cuestión de momento que estaba en la oposición, que había querido capitalizar ese momento en 2018 votando a favor, pero que ahora no estaba tan convencida y que por eso no había hablado. Pero la verdad, digamos, quien tiene algún tiempo de mirar cómo actúa Cristina Fernández de Kirchner, uno sabe que la juega calladita y te sorprende. Sí, y tampoco tan calladita, porque ella en 2018 marcó su postura, dijo por qué votaba a favor de la legalización del aborto, y también creo que esa teoría también aporta a esto de querer separar a Cristina de Alberto, ¿no? Porque es un proyecto que manda el Ejecutivo, que la vicepresidenta diga mi voto no es positivo. Sí. Sería una gran paradoja de la historia que claramente no va a ocurrir. No, claramente. Pero ya un poco la imagen que vos decís es la que tratan de pintar, ¿no? Que Alberto quiere llamar a senadores y eso, pero como está más fría ahora la relación con Cristina, no tiene llegada al Senado, lo cual es
hay que entender muy poco de política para que un presidente en ejercicio no pueda llegar a un senador. Sí, ¿no? Y también cómo juegan los movimientos de los senadores con los gobernadores también, porque no es lo mismo el Senado y el poder político de los gobernadores en el Senado que en la Cámara de Diputados. Exactamente. Entonces también es no saber tejer por ese lugar, pero es claro que el objetivo es otro. Y bueno, y entre los militantes pro vida, que ellos se llaman de esa manera, yo prefiero decirle antiderecho, se encuentra Guillermo Moreno, que ayer salió una foto en esa manifestación antiderecho. ¡Qué sorpresa! ¿Y está por una cuestión ideológica de creencias o está por una cuestión de especulación política? Y yo apostaría a lo segundo porque él en su momento estuvo a favor de la legalización del aborto. ¿Cuándo? No recuerdo, pero he escuchado frases de él decir que estaba a favor. Así que se ha dado vuelta. Podemos decir que, bueno, todos podemos cambiar de opinión, pero es llamativo. Sí. Bueno, así estamos. Tendremos que esperar hoy empezaba el tratamiento. Hoy arrancaba con el tratamiento en comisiones, iba a pasar por la de salud, por la de legislación penal y por la de legislación general. Van a hablar 50 personas, 25 a favor y 25 en contra de la aprobación del proyecto. Sí. No va a ser un debate tan largo como el 2018 porque ese debate ya se dio. Claro. Así que bueno, la idea es tener un dictamen para el viernes. Bien. Donde está más complejo, decíamos, es en el Senado, pero parece ser que estaría la posibilidad también de que antes de que termine el año se sancione la ley. La intención del Ejecutivo es que esté antes de la finalización del 2020 y se especula a ver si se incorporarán en las sesiones extraordinarias este temario. Bueno, lo estaremos siguiendo de cerca, Vicky. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero ahora se terminó esta sección y escuchamos un poquito de música y ya nos vamos con la entrevista, pero seguimos en temática verde. Dale. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más.